Buenos días. Esta es una clase que forma parte de un grupo de clases de física para segundo año a nivel secundario, y estamos hablando de sonido, ¿sí? Todas las clases estamos agregando algún concepto más relacionado con sonido. En esta oportunidad vamos a explicar lo que es el ciclo y la frecuencia del sonido. ¿Bien? Bueno, hay que acordarse de algunas cosas. Cuando un objeto vibra es un objeto elástico, cualquier objeto, ¿sí?, que pueda vibrar, que pueda tener este tipo de movimiento, ¿sí? ¿Qué es un objeto que vibra? Es un objeto que, si uno lo hace en cámara lenta, se mueve ida y vuelta permanentemente a lo largo del tiempo. Hace este movimiento, es un movimiento cíclico, ¿no? Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Y cuanto más rápido lo hace, va cambiando la característica del sonido. De hecho, en este momento, casi se me cae el fibrón. En este momento, este fibrón que está vibrando está produciendo sonido. ¿Por qué no lo podemos escuchar? Ahora vamos a ver. Pero ese movimiento, ¿sí?, nos permite definir lo que es un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Es cada movimiento de ida y vuelta. Si yo separara de este movimiento de vibración y hiciera solamente uno, eso es un ciclo. Ida y vuelta. Un objeto que vibra, ¿sí?, ahí lo estoy haciendo más lento, un objeto que vibra en el tiempo lo que hace es realizar muchos ciclos de movimiento. Un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, ¿sí? Un ciclo es cada movimiento de ida y vuelta que realiza un objeto mientras está vibrando. ¿Bien? Eso es ciclo. Si ustedes buscan la palabra ciclo, googlean la palabra ciclo a ver cuál es la definición, van a encontrar muchísimas más definiciones de ciclos, desde más simples a más complejas. Esta definición es muy simple y está pensada para un primer curso de física respecto del sonido, ¿no? Nivel secundario. Frecuencia. Si consideramos que un objeto que vibra, ¿sí?, lo que hace es realizar un ciclo, dos ciclos, realiza ciclos, la cantidad de ciclos que hace en un segundo de tiempo, a esa cantidad se le llama frecuencia. ¿Bien? Por ejemplo, si este objeto está vibrando así, ¿bien?, en este momento, y yo empiezo a contar, si pudiera contar en un segundo cuántos ciclos hace, yo creo que debe ser unos 4 o 5, ¿sí? 5 ciclos por segundo. Puedo hacerlo vibrar más fuerte, puedo hacerlo vibrar más despacio. Dependiendo de qué tan rápido vibra o qué tan lento, va a tener distinta cantidad de ciclos por cada segundo de tiempo que pasa. ¿Bien? Pero esa cantidad se la representa con una unidad, que es el Hertz. ¿Bien? Hertz, y se abrevia HZ. Un Hertz es un ciclo por segundo. Voy a anotarlo acá. Un Hertz, así es, un ciclo por segundo. Por ejemplo, si este objeto está vibrando, digamos, supongamos que está haciendo, así, ¿no?, que se vea bien, que está haciendo, en un segundo está haciendo 5 ciclos, entonces está vibrando a 5 Hz. Yo no escucho el sonido. ¿Por qué? Porque el oído humano, esto es solo para el oído humano, ¿eh? Vamos a poner acá, oído humano. Cuando me refiero al oído humano, digo el oído que tiene todas las características estructurales que tiene el oído de un ser humano. Hay que acordarse de la clase donde se explicó cómo funciona el oído desde el punto de vista físico, el oído del ser humano. Desde el oído humano solamente puede detectar sonidos en un determinado rango de frecuencias. Esta esquemita que vamos a hacer se llama el espectro de frecuencias audibles del ser humano, ¿sí? No le puse el título, pero bueno, se llama así, espectro de frecuencias audibles del ser humano. Si estamos en 0 Hz, ¿sí? 0 Hz, estamos hablando de un objeto que no está vibrando, ¿sí? 0 Hz es 0 ciclos por segundo, es un objeto que está quieto, no vibra. ¿Bien? Si empieza a vibrar así, supongamos ahí tengo un ciclo por segundo, un Hertz, ¿bien? Entonces está vibrando ahí. No se escucha sonido. ¿Por qué? Porque el oído del ser humano no escucha sonidos de frecuencias tan bajas. Estos sonidos, que van desde 0, yo sigo aumentando, ahí estoy, supongan ustedes, en 5 Hz, ¿sí? 6, 7, ¿bien? La velocidad de la mano no da tanto como para poder hacer un sonido de 20 Hz, ¿sí? Pero 20 Hz, hasta acá, es el primer sonido que puede escuchar el ser humano. Una persona joven y sana
empieza a escuchar sonidos a partir de los 20 Hz. Habría que hacer vibrar esto 20 veces en un segundo, 20 ciclos en un segundo, no me da la mano para eso, pero si lo pudiera hacer, escucharía el primer sonido. No sé si yo lo escucharía, pero una persona joven y sana con seguridad sí. El primer sonido sería el sonido más grave que existe. Mi voz es grave, bueno, el sonido más grave, piensen en algo más grave, el sonido más grave aparece recién acá. Desde el 0 a 20 Hz, que es un sonido que el ser humano no escucha, ¿sí? No quiere decir que no sea sonido, es un sonido que el ser humano no puede escuchar, se llama infrasonido. Vamos a poner el nombre acá. Toda esta zona que vamos a pintar de azul es el infrasonido. Inaudible para los seres humanos, ¿sí? Pero desde los 20 ciclos por segundo, ya es bastante rápido, ¿sí? El ser humano ya empieza a escuchar, y empieza a escuchar un sonido grave. Y a medida que va avanzando, a medida que cada vez los objetos vibran más rápido, ¿sí? Con más frecuencia, el sonido se vuelve cada vez más agudo. ¿Sí? Más agudo es más aflautado. ¿Sí? No me sale a mí porque no me salen los sonidos agudos, pero deben ir pensando que a medida que el sonido va avanzando, se va haciendo cada vez, va teniendo más frecuencia, mayor cantidad de vibraciones y ciclos por segundo, el sonido se hace más agudo. Hay unas aplicaciones de celular que yo no la puedo mostrar porque estoy usando el celular para filmar, que permiten generar sonidos con distintas frecuencias, y ustedes eligen la frecuencia del sonido y les va a aparecer la tonalidad. ¿Bien? A medida que va avanzando la frecuencia, bueno, todo este rango de frecuencias que va desde los 20 Hz o 20 ciclos por segundo a 20.000 Hz, ¿bien? Es mucho. Esto se llama sonido, lo tenemos de color verde. Esto es lo que se llama sonido propiamente dicho. Y esto es lo que es audible por el ser humano. El ser humano oye sonidos joven y sano, ¿sí? Desde los 20 a los 20.000 Hz. 20.000 Hz sería el sonido más agudo que puede escuchar el ser humano. Piensen en un pitido muy, muy agudo. A medida que uno va creciendo, ¿sí? Los huesos del oído se van desgastando y ya no pueden registrar sonidos tan agudos. Yo no escucho esto ya, 20.000 Hz, debo andar por acá. ¿Bien? Pasando los 20.000 Hz, ya son, otra vez volvemos a un sonido que el ser humano no registra, el oído del ser humano no registra, pero ya son frecuencias muy altas. Esto se llama, tengo con rojo, ultrasonido. Ultrasonido, ¿bien? Inaudible para el ser humano también. Ahora, antes de pasar, vamos a explicar algunas cositas sobre el infrasonido y el ultrasonido. Pero antes vamos a complicar esto. Fíjense que dijimos entonces que la frecuencia se mide en Hz y cada Hz es ciclos por segundo. ¿Sí? Estos son 20 ciclos por segundo, 20.000 ciclos por segundo. A veces, para frecuencias muy altas, se utiliza el kilohertz, KHZ. El kilohertz es una abreviatura de miles de hertz. Así que cuando hablamos de 1 kilohertz, estamos hablando de 1000 Hz. O sea, 1 kilohertz es lo mismo que 1000 Hz. La palabra kilo significa 1000. Cuando uno dice kilogramo, estamos hablando de 1000 gramos. Kilómetro, 1000 metros. Kilohertz, 1000 Hz. ¿Bien? Y si las frecuencias son muy altas, hablando del orden de los millones de Hz, entonces se habla de mega. Megahertz. 1 megahertz es 1 millón de Hz. ¿Bien? Por supuesto que estas frecuencias, bueno, estas sí, porque hay sonidos que tienen 20.000, este sería 20.000 Hz, es lo mismo que decir 20 kilohertz, ¿bien? Pero para los megahertz, ¿sí? Ya no son frecuencias asociadas al sonido, sino a otro tipo de ondas, a otro tipo de fenómenos físicos, que también están asociados a vibraciones y que vibran mucho más rápido. No son ondas de sonido, no es sonido, son ondas que se llaman electromagnéticas, y ustedes pueden haber visto algo de esto, de megahertz, en las frecuencias de la radio. Cuando buscan radios FM,
Las frecuencias de la radio se miden en megahertz. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está vibrando? Bueno, en realidad es una corriente eléctrica. Son electrones que se mueven y vibran muy muy rápido y producen ondas que nosotros sintonizamos en nuestros aparatos de música o en nuestros celulares. Pero esto es tema de clases posteriores, ¿sí? Vamos a volver aquí. Entonces dijimos que teníamos tres tipos de sonido, pero de los tres tipos, los únicos que son audibles por el oído humano son los que van desde los 20 Hz hasta los 20.000. Ahora, ¿qué pasa con estos sonidos? El ser humano no los registra, pero tienen aplicaciones, ¿sí? El ultrasonido se usa, por ejemplo, para realizar ecografías, ¿sí? Las ecografías son registros gráficos, ¿sí? Que se pueden interpretar con un gráfico que permiten a un aparato que se llama transductor observar cómo está el interior del cuerpo humano. Como son ondas de sonido, no son peligrosas para el cuerpo humano, ¿sí? No son peligrosas, y se utilizan sobre todo para ver la forma que va a tener el bebé dentro del vientre materno. Hasta ahí podemos hablar, ¿sí? Yo mucho más del tema no me voy a extender porque tampoco soy un experto en eso. Pero se usan para eso, y lo que sí puedo decir es que como cuando una persona tiene que hacerse una ecografía y tiene que utilizar el ultrasonido y las ondas de sonido del ultrasonido tienen que viajar por el cuerpo humano, entonces generalmente a esa persona se le pide que tome mucho líquido, mucha agua, porque como vimos en la clase anterior, el sonido viaja muy muy rápido y muy bien en los líquidos, ¿bien? Entonces esa es una de las razones. El infrasonido, ¿qué podemos decir de infrasonido? No hay muchas aplicaciones en el ser humano para el infrasonido. Algunos animales utilizan el infrasonido. Esta onda de sonido tiene una característica, que puede viajar muchos kilómetros, ¿sí? Sin perder energía. Y la utilizan algunos animales para comunicarse a largas distancias. Por ejemplo, los elefantes. Los elefantes producen infrasonido. Uno puede estar al lado de un elefante y no escuchar nada, decir, bueno, este elefante está callado. No, probablemente está emitiendo algún sonido en frecuencias muy bajas que nosotros no podemos detectar. Pero ese infrasonido tiene la característica de que puede viajar a muy extensa distancia, y por ahí ese elefante se puede comunicar con otro que está a 2 kilómetros de distancia y nosotros ni lo registramos. Hay algunos animales que tienen, en general los animales tienen distinto espectro de frecuencias audibles, y el caso más típico es el de los perros. Los perros escuchan un poquito antes que nosotros y escuchan hasta los 60.000 Hz, dependiendo de la raza, entiendo yo, hasta los 60.000 Hz. Quiere decir que los perros escuchan mucho de lo que nosotros llamamos ultrasonidos. Para los perros es sonido, ellos sí los escuchan, y por esa razón, cuando se fabrican silbatos para perros, se fabrican en rangos de frecuencias que están por acá, y que los perros escuchan muy bien, pero nosotros no. Entonces, a veces vemos que alguien sopla un silbato de perro y decimos, bueno, ¿no funciona ese silbato? ¿Qué pasa que no escuchamos? No, sí funciona. Escuchan los perros, que tienen una característica del oído diferente, con distintos tamaños de huesitos que vibran a frecuencias diferentes, y eso hace de que tengan un espectro de audición diferente al del ser humano. Bueno, eso más o menos sería. Espero que se haya entendido algo. Hasta luego.